Al otro día tras desayunar le pregunté a Marta por su hermano, dejando sus quehaceres me condujo por entre el huerto, atravesamos por enfrente del sepulcro familiar, no perdí la oportunidad de conocerlo, continuamos hasta una vereda que me llevaría hasta Lázaro. Se ocupaban en las labores de la siembra cuando un jinete se aproximó para comunicarle a Lázaro que el maestro venía en camino, esto lo llenó de alegría, en ese momento nos dirigimos para la casa, esta era un alboroto, incluso yo, a pesar de mi escepticismo me contagié de aquel nerviosismo. Alrededor de las 4 de la tarde una muchedumbre tapaba la entrada de la casa. Le informé a Eliseo del acontecimiento, mi corazón se aceleró cuando vi dentro de la gente a un individuo de algo más de 1,80 pies de estatura, un gigante junto a los demás, él debía ser Jesús, se dirigió al centro del patio, blanco de cara larga, cabello lacio, bigote, fina barba, los labios finos, una nariz larga, su piel curtida y bronceada, siempre sonriente, se sentó a la orilla de la piscina central, de pronto fijó su mirada en mí, una mira penetrante, de pestañas largas y frente despejada, puso sus manos sobre mis hombros, me sonrió al tiempo que me guiñaba un ojo, traté de corresponder a su gesto, pero no pude. Estaba paralizado. Entonces sus discípulos rompieron el silencio preguntando quién era yo. Lázaro les dijo que un extranjero llegado de Tiro para conocer a Jesús, no me explico por qué se dirigió hacia mí en medio de tanta gente. Después de que Marta lavara los pies de Jesús salió de la casa acompañado de Lázaro y un gran grupo de personas. Esa noche se esperaba que Jesús entrara a Jerusalén, pero no fue así, dormiría en la casa de Simón un anciano y antiguo leproso. Esa tarde Jesús recibió a una infinidad de personas. Por la noche regreso a la casa de Lázaro, sentados alrededor de una gran mesa Lázaro me pidió que los acompañara. El maestro y las personas que lo acompañaron entonaron un cántico, me sorprendió ver cómo respetaba las costumbres judías, era una mezcla de niño y general, sobre todo se le notaba feliz, apenas habíamos comenzado a comer cuando Jesús le habló a Judas, al acercarse le entregó algo, noté que Judas portaba una pequeña espada al igual que los otros discípulos. Jesús pidió a las hermanas de Lázaro que se acercaran entonces puso en manos de María una bolsita y les dijo que aceptaran aquel pequeño obsequio, después supe que eran semillas de bálsamo compradas por él en Jericó. Uno de los discípulos de cara marcada por los años les hacía ver su preocupación por la entrada del Maestro a Jerusalén. Jesús se dirigió a él diciendo, Pedro, si la carne ha sido hecha a causa del Espíritu es una maravilla y si el Espíritu ha sido hecho a causa del cuerpo, es la maravilla de las maravillas. Todos quedaron callados y entonces el maestro se retiró a dormir. Esa noche montaron guardia por parejas afuera de la casa. Esa noche Juan de Zebedeo se me acercó para comentarme que les recordaba a un anciano llamado Jasón, como yo, y que hace unos días se había despedido para siempre y deducían que claro eso era una casualidad ya que yo era muy joven. Por supuesto no comprendí lo que me dijo. Sábado 1 de abril. Ese día, todo estaba en silencio. La ley establecía que para el sábado de vigilia quedaban prohibidos los trabajos mayores, los grandes desplazamientos, hacer el amor, sacar agua de los pozos y hasta encender el fuego y lo que debería de haber sido un motivo de alegría y merecido descanso terminó por convertirse en un enmarañado código de disposiciones en su mayoría absurdas y ridículas. Lázaro siguiendo el ejemplo de Jesús tomó una postura más liberal. Marta me condujo hasta la casa de Simón donde se le había preparado un festín a Jesús. A las afueras de la hacienda se encontraba una multitud a la espera de Jesús. El gigante se encontraba rodeado de niños. Era interesante ver cómo aquel hombre que desafiaba a los sumos sacerdotes jugaba entregándose a las exigencias de aquellos niños. Cuando terminó de jugar se me acercó sudando y excitado, se sentó y me dijo lo siguiente, tú estás aquí para dar testimonio y no debes desfallecer. Yo soy la luz que está sobre todos. ¿Por qué estamos aquí?, le pregunté. El mundo es un puente. Pasad por él pero no os instaléis en él. Este mundo es como la antesala del reino de mi Padre. Yo te aseguro, Jasón, que todo aquel que sabe ver delante de sus ojos recibirá la revelación de lo oculto. No pudimos terminar nuestra plática, la multitud lo aclamaba, en realidad más que escucharlo solo querían ver otro prodigio, todos guardaron silencio en espera de algo maravilloso. El maestro en tono enérgico les dijo, necios.
Yo aparecí en medio del mundo y en la carne fui visto por ellos y hallé a todos los hombres ebrios y entre ellos no encontré ninguno sediento. Mi espíritu se dolió por los hijos de los hombres, porque son ciegos de corazón y no ven. Después se retiró, apenas y entendieron el mensaje unos cuantos. Cuando nos sentamos a la mesa el maestro se veía alegre, contrario a sus seguidores, estaban nerviosos porque en la mesa se encontraba 5 sacerdotes, enemigos del maestro, se temía que esa tarde fueran a aprenderlo. La cena fue exquisita, el maestro comió con gran apetito. Después de su tercer copa de vino sonrió a todos. A los pocos minutos comenzaría el escándalo. La hermana menor de Lázaro abrió una botella y vertió una buena parte del contenido en los cabellos del maestro, extendiendo el perfume con tanta delicadeza que el maestro se conmovido. No tardaron mucho en empezar a murmurar los allí presentes, ¿cómo era posible tal despilfarro? ¿Mejor debía haberlo donado para los pobres? Jesús exclamó, dejadla en paz, ella ha hecho lo que le salía del corazón. Ustedes siempre tenéis a los pobres junto para que podáis atenderles en cualquier momento que os parezca bien, pero yo no siempre estaré con vosotros, pronto voy a mi Padre. Los fariseos también le recriminaron su consentimiento a lo hecho por María, puesto que era prohibido entre otras cosas que una mujer saliera de su casa el día del descanso sabático con un frasco de perfume. Jesús le respondió con una pregunta: ¿cómo es posible que condenáis a una mujer que ha caminado menos de un estadio, cuando ustedes han recorrido más de 15? Cosa que también estaba prohibida. ¡Ay de vosotros fariseos! Su dominio de la situación había crispado los ánimos de los fariseos, que optaron por retirarse después de lavarse las manos como muestra de indignación. Domingo 2 de abril. El maestro quería reivindicar el lugar de la mujer ya que su papel era nulo, tenía que permanecer con el rostro tapado, excepto el día de su boda. Antes del matrimonio estaban en poder de su padre, no podían poseer nada ni rechazar un matrimonio impuesto por su padre e incluso podían llegar a venderla. Su labor era exclusiva del hogar. Respecto a las herencias tampoco tenían los mismos derechos que los hombres, era considerada como mentirosa. Me sorprendió que Jesús escogiera a 12 varones y se rodeara de un grupo de mujeres. Este hecho no fue incluido con claridad en los evangelios. El maestro mandó llamar a sus hombres y mujeres, les dio instrucciones concretas e insistió que no llevaran manifestaciones públicas en la ciudad santa y que permanecieran siempre a su lado. Le pidió a Lázaro que se preparara para abandonar Betania. Era sabido que Lázaro también estaba en peligro. La entrada del maestro debía ser así para que se cumplieran las profecías. Hacia el mediodía, Jesús mandó a Pedro y a Juan a Betfagé y les dijo que en el cruce del camino encontrarían un asno, debían llevárselo. David Zebedeo tomó la decisión de adelantarse para comunicar a los peregrinos de la llegada de Jesús. Aquella iniciativa contribuiría a la masiva y triunfal entrada del maestro a la ciudad. Cuando Pedro y Juan regresaron con el asno nadie sabía para qué lo quería. Cuando Jesús dio la orden de salir hacia Jerusalén y ante la sorpresa de todos montó sobre él asno. Al principio todos quedaron desconcertados pero terminaron por resignarse. La gente se había agrupado a los lados del camino, saludando y vitoreando a Cristo como el profeta de Galilea. Muchos se desprendían de sus ropones extendiéndolos por el camino. Bendito el que viene en nombre del Divino, gritaban. Jesús repentinamente cambió el rumbo hacia la ladera oriental del Olivete. Al alcanzar la cumbre se detuvo, su semblante cambió y comenzó a llorar. Con palabras entrecortadas exclamó: «¡Oh, Jerusalén! Estás a punto de rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de Salvación. Tus enemigos te destruirán completamente, no dejarán piedra sobre piedra. Estás a punto de rechazar el regalo de Dios y todos los hombres te rechazarán». Las lágrimas y lamentos del Nazareno estaban más que justificados. Continuó su marcha con muchas dificultades por tanta gente que lo rodeaba. Un grupo de fariseos y levitas hizo su aparición entre la muchedumbre con la intención de detener a Jesús, pero era tal el clamor de miles de judíos que optaron por dejarlo pasar, al contemplar aquella imponente manifestación volcada con y por Jesús. Los sacerdotes no se atrevieron a detenerlo. Molestos se dirigieron al templo donde el Sanedrín celebraba uno de sus consejos. Pasaban de las 3:30 de la tarde cuando llegamos al muro oeste del hipódromo.
Jesús se bajó del asno. Atraídos por el griterío de los judíos, algunos miembros del Sanedrín se asomaron por entre los altos arcos, contemplando atónitos la multitud que pedía a gritos que Jesús hablase y que fuese proclamado rey, pero esas no eran las intenciones del maestro. Se dirigió a la explanada del templo. Adentro pude ver una advertencia de muerte para todo aquel que entrara y no fuera judío, que por supuesto respete. Penetró en el templo por el pórtico corintio. Espere la salida del grupo. Cuando aparecieron los primeros discípulos, un grupo de griegos se les acercaron para exponerles sus deseos de conocer al maestro. Al poco apareció y con gusto departió con aquellos gentiles. Lo cuestionaron sobre su muerte y él les contestó: en verdad os digo que si el grano de trigo arrojado en la tierra no muere, pero si muere, produce mucho fruto. Quien ama su vida la pierde, quien la odia en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguien me sirve, mi Padre lo honrará. Los griegos terminaron por alejarse. Jesús, muy triste, levantó su rostro y gritó: Padre, glorifica tu nombre. Se produjo una especie de relámpago o fogonazo. Los cientos de personas allí reunidos pudimos escuchar una voz diciendo: ya he glorificado y glorificaré lo nuevo. Todos nos sorprendimos asegurando que aquello había sido un trueno, pero en el fondo sabíamos que los truenos no hablan. Algunos sacerdotes le replicaron que por la ley que el Mesías profesaba viviría por siempre. Jesús les contestó: caminad mientras tengas luz, creed en la luz, para que seas hijos de la luz. Veis la mota en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en el vuestro, y camino en dirección a Betania. Al cruzar el extremo meridional de Jerusalén, cientos de leprosos, cojos, lisiados, contrahechos y ciegos nos salían al paso pidiéndonos limosna. Los apóstoles parecían malhumorados porque Jesús no había aprovechado aquella magnífica oportunidad para proclamarse rey e instalarse como tal. Cada uno de los discípulos tenía un sentir diferente.